Hay una sensación que no todo el mundo entiende, una sensación silenciosa pero constante, como si este mundo no terminara de ser tu hogar. Quizás te ha pasado, te rodea gente, y aún así sientes una distancia que no sabes explicar. Amas la belleza, la armonía, la naturaleza, pero algo en la forma en la que funciona este mundo te resulta ajeno. Como si hubieras venido de un lugar donde todo era más puro, más coherente, más verdadero. Y lo más desconcertante es que no puedes demostrarlo. No tienes recuerdos claros, no hay pruebas, solo una certeza profunda que no sabes de dónde viene. Si alguna vez has sentido esto, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir puede darte una respuesta que llevas tiempo buscando. Hoy quiero proponerte algo, y no te pido que lo creas, solo que lo sientas. ¿Y si esa sensación no es imaginación? ¿Y si no estás fuera de lugar, sino recordando, aunque no lo entiendas? Existen antiguas tradiciones y teorías que han sido ignoradas durante siglos, que hablan de un origen distinto para parte de la humanidad. Un origen que no comienza aquí. Un origen que nos lleva a un sistema estelar olvidado conocido como Lyra. Según estas enseñanzas, Lyra no fue solo un lugar. Fue el punto de partida de una conciencia basada en la armonía, la belleza y el equilibrio. Una forma de existencia tan coherente que al compararla con este mundo, algo dentro de ti se rompe. Pero aquí viene lo importante. Lo que podría cambiar la forma en la que te ves a ti para siempre. Se dice que ese origen no desapareció, que no se perdió, que no fue destruido del todo, se fragmentó. Y una parte de ese código sigue vivo, en ti. En este vídeo no solo vamos a explorar el origen de las llamadas razas fundadoras de Lyra, vamos a ir mucho más allá. Voy a mostrarte cómo reconocer si esa memoria forma parte de ti, por qué sientes lo que sientes y qué significa realmente esa desconexión que llevas dentro desde siempre. Porque tal vez no estás perdido, tal vez solo estás recordando. Para entender esta sensación, tenemos que ir muy atrás. El origen en Lyra, mucho antes de cualquier historia conocida en la Tierra, antes de las civilizaciones antiguas, incluso antes de lo que la mente humana puede comprender con facilidad. Tenemos que ir a un punto de origen. Lyra, no como un lugar lejano en el cielo, sino como el nacimiento de una forma de conciencia, y lo que estás a punto de comprender puede explicar por qué te sientes como te sientes. Según estas enseñanzas, Lyra fue una de las primeras expresiones de vida humanoide en este universo, pero no en el sentido en el que entendemos humano hoy. Era una conciencia encarnada en formas físicas, sí, pero profundamente alineada con algo que aquí hemos olvidado: la coherencia. Imagina por un momento una civilización donde no existe la desconexión interna, donde pensamiento, emoción y acción están en perfecta armonía. Ahora pregúntate esto: ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así? Donde la belleza no es un lujo, sino la base de la existencia. Donde la naturaleza no es un recurso, sino una extensión viva de cada ser. No había lucha por encajar, no había necesidad de validación externa, porque cada ser sabía exactamente quién era, y desde ese conocimiento todo fluía. Se dice que su tecnología no se basaba en máquinas como las conocemos hoy, sino en la interacción directa con la energía, el sonido y la geometría. No construían desde la materia, sino desde la vibración. Y a lo mejor por eso, cuando escuchas ciertos sonidos, cuando ves ciertos patrones, algo dentro de ti reacciona sin saber por qué. Y esto no es casual, porque no vivían separados, vivían en unidad, no como una idea espiritual, sino como una experiencia constante. Ahora entiende esto: cuando una conciencia nace en un entorno así, eso deja una huella, una memoria profunda, no en la mente, sino en algo mucho más sutil.
Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. Porque si una parte de ese origen llegó hasta aquí, si una parte de esa conciencia se fragmentó y se expandió por otros sistemas, entonces lo que sientes no es casual, es contraste. El contraste entre lo que eres en esencia y lo que este mundo te ha enseñado a ser. Y por eso, cuando ves belleza, algo en ti se abre. Cuando estás en la naturaleza, algo en ti se calma. Cuando percibes incoherencia, algo en ti se incomoda profundamente. No es debilidad, no es sensibilidad excesiva, es memoria. Pero esta historia no se mantuvo intacta, porque hubo un momento en el que todo cambió. Y lo que ocurrió después no solo fragmentó ese origen, te fragmentó a ti. Y eso es lo que vamos a entender ahora. La fragmentación, la caída del Ira. Pero esta historia no se mantuvo intacta. Hubo un momento en el que todo cambió. Y no fue un cambio suave. No fue una transición natural. Fue una ruptura. Según estas enseñanzas, aquella civilización basada en la coherencia comenzó a experimentar algo que hasta entonces no existía en su realidad. La separación. No ocurrió de un día para otro. No fue una guerra como las que conocemos aquí. Fue algo más profundo, una distorsión, una alteración en la forma en la que la conciencia se percibía a sí misma. Por primera vez, algunos comenzaron a verse separados del todo, separados de la fuente, separados de los demás, separados de sí mismos. Y cuando aparece la separación, aparece el miedo. Y cuando aparece el miedo, aparece el control. Lo que antes fluía, empezó a tensarse. Lo que antes era unidad, empezó a fragmentarse. Y esa fractura interna acabó manifestándose externamente. Es lo que muchas tradiciones describen como las guerras del Ira. Pero no las entiendas como una simple batalla física. Fue el colapso de una forma de conciencia, la caída de la coherencia, la ruptura de una civilización que hasta entonces vivía en equilibrio. Y en ese proceso, muchos de esos seres tuvieron que huir, dispersarse, expandirse hacia otros sistemas estelares para preservar lo que quedaba de su esencia. Algunos llegaron a lo que hoy conocemos como las Pléyades, otros a Sirio, otros a lugares que ni siquiera han sido nombrados, pero en esa dispersión, algo se perdió, o mejor dicho, algo se fragmentó, porque ya no era posible sostener aquella pureza original en los nuevos entornos. Y aquí viene la parte más importante para ti. Esa fragmentación no solo ocurrió fuera, ocurrió dentro de la conciencia, dentro del código, dentro de lo que hoy eres. Por eso, aunque una parte de ti recuerda la armonía, otra parte vive en conflicto. Por eso anhelas coherencia. Pero a veces te sientes dividido. Por eso buscas unidad. Pero experimentas separación. No es contradicción, es herencia. Eres el resultado de una conciencia que fue completa y que aprendió a existir fragmentada. Y lo que sientes hoy, esa incomodidad, esa búsqueda, esa sensación de que algo falta, no es un error, es memoria. Memoria de una ruptura tan profunda que todavía hoy sigue sintiéndose dentro de ti. Y puede ser por eso, aunque no sepas explicarlo, hay una parte de ti que nunca ha dejado de buscar volver. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque esa fragmentación no fue el final, fue el comienzo de algo. Y lo que ocurrió después no solo explica por qué esa memoria sigue viva en ti, sino cómo puede empezar a despertar el ADN lirano en ti. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque después de entender el origen y la fragmentación, la verdadera pregunta ya no es qué ocurrió allí, es qué tiene que ver contigo. Y la respuesta puede incomodar, porque si una parte de ese origen sigue viva,
entonces no es solo una historia lejana. Es algo que está actuando en ti, ahora mismo. Y esto no le ocurre a todo el mundo. Se habla de un código original, de una memoria que no desapareció, solo quedó latente. Y esa memoria no se activa con datos, se activa con resonancia. Por eso hay personas que al escuchar esto no lo analizan, lo sienten. Y si tú lo estás sintiendo, presta atención, porque esto puede hablar directamente de ti. Quizás siempre has tenido una sensibilidad que no has sabido explicar. Percibes ambientes, energías, incoherencias, incluso cuando nadie más lo hace. Por eso te cuesta adaptarte a dinámicas superficiales, conversaciones vacías, relaciones sin profundidad, estructuras sin sentido, y no es rechazo, es incompatibilidad. A lo mejor sientes una atracción profunda por la naturaleza, no como un lugar bonito, sino como un espacio donde, por fin, puedes ser. Donde algo dentro de ti se ordena, se calma, se reconoce, y por eso necesitas silencio más que ruido, verdad más que distracción, coherencia más que aceptación. Quizá tienes una necesidad casi inevitable de coherencia, de que lo que se piensa, se siente y se hace esté alineado. Y cuando no lo está, algo dentro de ti se incomoda intensamente, como si no pudieras mirar hacia otro lado. Puede que hayas sentido muchas veces que no encajas, no porque seas diferente en lo superficial, sino porque tu forma de percibir la realidad es distinta, más profunda, más sutil, más exigente. Y eso cansa. Porque vivir en un entorno que no refleja lo que eres, desgasta. Pero aquí es donde todo cambia. Porque lo que has vivido como una carga puede ser una señal. No de que hay algo mal en ti, sino de que hay algo en ti que recuerda. Recuerda una forma de existir donde la incoherencia no era normal, donde la desconexión no era lo habitual, donde la unidad no era un ideal, sino la base. Y por eso, tu sistema no lo acepta del todo, porque no le resulta natural. Y por primera vez, esto empieza a tener sentido, porque esa búsqueda constante, esa necesidad de profundidad, esa incomodidad que no sabes explicar, no es un problema que tengas que resolver, es una memoria que está empezando a despertar. Y cuando una memoria así se activa, ya no puedes volver a dormirte del todo. Pero esto no termina aquí, porque reconocerlo es solo el primer paso. Lo importante es entender ¿para qué? ¿Para qué está despertando ahora? ¿Y qué significa realmente vivir con esa conciencia en este mundo? El despertar. Y si algo de todo esto ha resonado contigo, entonces ya no estás en el mismo punto en el que empezaste este vídeo, porque entenderlo cambia algo. Pero sentirlo lo cambia todo. Porque en el momento en el que reconoces esa memoria, en el momento en el que dejas de luchar contra lo que eres, algo dentro de ti empieza a ordenarse. No tienes que convertirte en nada. No tienes que activar nada desde el esfuerzo. Porque lo que eres no se construye, se recuerda. Y ese es el verdadero propósito de todo esto. No escapar de este mundo, sino habitarlo desde otro lugar, desde una conciencia más coherente, más presente, más alineada contigo. Porque la fragmentación no fue el final, fue el proceso. Y ahora estás en el punto en el que puedes empezar a integrar, a dejar de verte como alguien que no encaja y empezar a reconocerte como alguien que ve diferente. Y eso no es una debilidad, es una forma de percibir la realidad que necesita ser honrada. Tú no estás aquí para adaptarte a lo que hay, estás aquí para sostener otra forma de estar, más consciente, más coherente, más real. Y eso empieza en algo muy simple, en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo eliges actuar cuando nadie te ve, porque ahí es donde se reconstruye la coherencia.
Y poco a poco, sin forzarlo, empiezas a sentir algo distinto, más claridad, más calma, más verdad. Como si, de alguna forma, algo dentro de ti estuviera regresando a casa, y no a un lugar físico, sino a un estado, a una forma de ser que nunca perdiste del todo, solo olvidaste. Y lo más importante que necesitas escuchar hoy es esto. No hay nada roto en ti, nunca lo hubo, solo hay partes de ti que están recordando quiénes son, y eso lo cambia todo. Si has sentido esta resonancia, déjamelo en los comentarios con un "lo siento", para saber que no eres el único que siente esto. Y si conoces a alguien que siempre ha sentido que no encaja, comparte este vídeo con esa persona. Puede que sea justo lo que necesita escuchar. Suscríbete a Holística y recuerda, gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.